ustedes el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buen día para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús y espero de todo corazón que hoy tengan un día con la grata compañía del Espíritu Santo. Hoy miércoles, y como todos los miércoles, traemos un invitado. Desde Quito, Ecuador, mi hermano John Fredis Hernández, predicador y evangelista. Con ustedes. Muchas gracias al hermano Gaby Bermúdez, pastor y evangelista, por la cordial invitación. Deseo que Dios le siga bendiciendo en su ministerio y que muchas personas sean bendecidas a través de este programa. Hoy estaremos estudiando el texto que se encuentra en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 5, el cual nos dice lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aprendemos en esta porción bíblica que Jesús toma a 3 de sus discípulos, los cuales eran Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Si leemos la misma situación, el mismo evento que se encuentra en Lucas 9, en el versículo 29 dice que mientras oraba, él cambió de apariencia, su apariencia física fue transformada. Nos dice el texto que su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras eran blancas como la luz. Así como Jesús, mientras oraba, su cuerpo fue transformado, de igual manera nosotros con la oración, a medida que le vamos pidiendo a Dios y tenemos esa voluntad de transformar nuestra vida, nuestro corazón va a ser transformado. Nos vamos a apartar de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Por otra parte, Jesús en este momento, en esta situación, se mostró como verdaderamente Él es. Se mostró con su propia gloria. Estos 3 discípulos vieron la gloria de Jesús. Esta es nuestra esperanza. Si hacemos la voluntad de Dios como estos varones, que si estudiamos todo lo que cada uno fue dentro de la iglesia, ellos fueron grandes pilares, fueron parte importante de la iglesia, y por eso ellos tuvieron este privilegio no solamente en ese momento, sino en el día final cuando Jesús venga por su iglesia. Y esta es la esperanza nuestra. Pero el texto sigue diciendo que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En el texto de Mateo no nos dice cuál era la conversación que sostenían Jesús y Elías, pero si nos dirigimos al texto de Lucas 9:30, dice que conversaban de su partida, de la misión que iría a cumplir a Jerusalén.
Pero la presencia de estos tres varones tiene un significado, o de estos dos varones, Elías y Moisés, tiene un significado especial. Aquí están reunidas tres épocas de la historia en un solo lugar. Moisés representa la ley porque él recibió las tablas del pacto cuando rescató al pueblo israelita de la esclavitud a la que estaba siendo sometida en Egipto. Y Moisés fue tanta su obra, tan maravillosa, tan importante en la vida del pueblo de Israel, que la ley que Dios le entregó en sus manos hoy es conocida como la ley de Moisés. Por otra parte, Elías representa a los profetas porque era uno de ellos, y a pesar de ser un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, con las mismas fortalezas y con las mismas debilidades, fue un hombre que tuvo una gran fe ante Dios. Era tanta la fe de Elías que la Biblia nos enseña que él, cuando el pueblo estaba desobediente sobre la tierra, él pidió para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y 6 meses. Y para que volviese a llover sobre la tierra, Elías tuvo que volver a orar. Imagínese una relación con Dios de esta magnitud, donde solamente se le habla a Dios y Dios al instante responde. Quiere decir que era un hombre muy consagrado y sometido a la voluntad de Dios. Sin embargo, seguimos analizando este evento, y nos dice que Pedro, al ver esta situación, dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esto de pedir enramadas, muchas personas se han preguntado qué significado podrá tener, pero a la luz de la Biblia no tiene ningún significado, porque este texto también, o este hecho también es narrado en Marcos 9, del 2 al 13, y allí nos dice que Pedro no sabía lo que decía. Es decir, Pedro en ese momento no hablaba con coherencia. En la parte de Lucas 9 también nos dice que Pedro y los que estaban con él, o sea, Jacobo y Juan, estaban cansados, tenían mucho sueño y permanecían despiertos en contra de su voluntad. Lo que quiere decir que esto de pedir enramadas, en este momento, estas 3 enramadas, carece de todo significado. Sin embargo, mientras Pedro está hablando, surge una voz del cielo, hay una nube que les da sombra en ese momento, y la voz le dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, vemos en esta expresión, primero, que Dios haya complacencia en Jesús. Y cuando un padre haya complacencia en su hijo, pues lógicamente cuando el hijo es obediente y cuando se esfuerza por hacer todas las cosas que agradan a su padre. De igual manera, como Dios se agradó de Jesús, también se puede agradar de nosotros. Él puede llegar a tener el mismo pensamiento de nosotros y decir: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero para eso debemos ser obedientes.
Primero, no todas las personas son hijos de Dios. Si bien todos somos creación de Dios, la desobediencia nos ha hecho perder ese derecho de ser llamados hijos de Dios. El ser hijo de Dios es un derecho que Dios nos da, pero no nos da cuando somos obedientes. Sin embargo, el texto termina diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios nos da la autoridad de que escuchemos a Jesucristo. Mire que allí hay 3 épocas de la historia de la humanidad en un solo lugar. Está Jesús, que representa la gracia, está Moisés, que representa la ley, y está Elías, que representa a los profetas. Sin embargo, Dios no nos dice, oigan a la ley, oigan a Moisés, tampoco dice, oigan a Elías, a los profetas, sino que dice, oigan a Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso quiere decir que si nosotros anhelamos una relación estrecha con Dios, si nosotros queremos la salvación de nuestra alma, si nosotros queremos tener el derecho de ser llamados hijos de Dios, debemos escuchar los mandamientos de Jesús. Que tengan un día lleno de bendiciones. Y recuerden, esto fue Lámpara a tus pies.